La pasada semana recibimos agua turbia por los grifos en nuestros hogares. La Autoridad de Acueducto y Alcantarillado se la achacó a problemas en las altas concentraciones de manganeso, a reducción en los niveles de agua en los embalses, y esto nos llevó a nosotros a cuestionarnos si el agua que estábamos tomándonos, el agua que nos sirve la autoridad, la podemos llevar a nuestros hogares y tomárnosla. Y nosotros, como que nos estuvo raro las explicaciones, así que fuimos a un laboratorio especializado para conocer qué tiene el agua que tomamos en nuestros hogares. Que recoger el agua porque uno se va a bañar. Obvio, ¿no? La otra opción es comprar agua en el supermercado. El evento del manganeso volvió a despertar la polémica sobre la calidad del agua que nos sirven desde la AAA. El episodio de manganeso duró varios días, sin embargo, aún persisten las dudas con relación al agua. Nuestro equipo de investigación se propuso pasar por los rayos X, el agua que bebemos, y darle respuesta a la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Es confiable el agua que sale por los grifos de mi casa o comercio? Para ello seleccionamos el Laboratorio de Caracterización de Materiales de la Universidad de Puerto Rico, el mismo que nos confirmó que el arroz que llega a la isla no tiene elementos plásticos. El laboratorio no recogió las muestras, eso lo hicimos nosotros. Nos tiramos a la calle a buscar el agua que sería analizada. Se le dio prioridad a los sectores que registraron agua turbia y con mal olor a través de los grifos de residencias y comercios. ¿Cuándo usted recogió esta muestra? Para aproximadamente del fin de semana del 21. De septiembre, correcto. ¿Puedo verla? Sí. ¿Para qué propósito usted guardó esta agua? Verdaderamente, yo recogí agua para podernos bañar, pero en ese momento no sabía si íbamos a salir más sucio, por ponerlo así, Claro. del baño. ¿Podemos coger una muestra de cómo está saliendo su agua ahora mismo? cómo no. Se recolectó agua en Carolina, Cupey, Río Piedras, Hormigueros y Arecibo. La queja de los abonados en cada lugar que visitamos era la misma. ¿Llegó a apestar el agua o algo así? Sí, olía un poquito fuerte. ¿Cuándo comenzó a salir cristalina nuevamente? Bueno, cristalina, pues hoy, yo la veo hoy bastante cristalina, pero en el día de ayer estaba un poco amarillenta. ¿Cuánto se tardó en aclarar el agua desde que surgió el problema? Aproximadamente como 2 semanas y media. Gracias al agua amarillenta, la ropa blanca se dañó. O sea, ¿usted perdió en las tandas que echó a lavar en esos días? ¿Usted perdió esa ropa? Sí, cuando ya ellos dijeron que ya estaba el agua, ya habían hecho el proceso, al echarle cloro al agua, parece que se activó y la ropa blanca se dañó. Una vez recolectamos todas las muestras, fueron entregadas al Centro de Caracterización de Materiales de la Universidad de Puerto Rico. Los investigadores del laboratorio recibieron y clasificaron todas las muestras. Veamos cómo se analizaron las diferentes muestras de agua. El personal del laboratorio analizó las muestras de distintas formas para comparar los resultados. Unas muestras se filtraron para extraer todos los componentes sólidos que se encontraban en el agua. Con otras, se utilizaron químicos que facilitaron el análisis de los distintos componentes que se encuentran en el agua. Estamos comenzando el procedimiento de la muestra que ustedes nos trajeron, lo que se estaba sirviendo una cantidad, una alícuota específica de un volumen para comenzar el proceso de digestar las muestras, para a poder hacer el análisis de llevar todos los elementos, todos los metales que tienen, no importa en qué diferente composición ese metal. Otra prueba que se hizo es los mismos procedimientos que estás viendo, sin la digestión, sencillamente pasándolo por un filtro para remover todo lo que son material sólido y analizar lo que ya viene previamente disuelto en el agua. Una vez los doctores en química realizaron estos procedimientos, los componentes que se extrajeron de las muestras de agua fueron examinados en microscopios electrónicos y en IDS o IDS, que es una maquinaria que se encarga de aplicar una alta intensidad de calor. Esto deberá ocasionar que todos los componentes y metales que pueda haber en el agua se derritan y lleguen a su estado más puro para de esta forma poder cuantificarlos. Este es un microscopio electrónico, el cual nos da información
de morfología de las muestras y además información de análisis elemental, lo que nos indica elementos presentes en la superficie de la muestra. Con esta muestra En este microscopio podemos tener una idea preliminar de qué componentes está llegando a nuestros hogares ahora mismo. Tiene manganeso, tiene calcio, tiene que tener cloro, azufre, fósforo, silicio que viene de la tierra, así que tiene los elementos que sabíamos que iban a estar, más la presencia de manganeso, hierro y un poquito de cobre, según estoy viendo en el resultado, que luego confirmaremos. Si había algo que no se supone que está en el agua o que no normalmente está y ustedes de estos análisis pues pudieron detectarlos. Cuando tengamos los resultados completos y finalizados, pues entonces haremos esas comparaciones. Mire, yo quiero, antes de ir con nuestros expertos, hacer una aclaración. La Autoridad de Acueductos tiene unos puntos de cotejo y hace laboratorios continuos. El problema es que nosotros queríamos hacer un muestreo independiente para expresarle a ustedes, pueblo de Puerto Rico, con confiabilidad, si era cierta. La gente de la Autoridad de Acueductos está disponible para enseñarnos su muestreo e ir con nosotros. Nosotros con mucho gusto estaríamos dispuestos a acompañarles. No queremos con esto decirles a ustedes nada más y nada menos que hemos traído hoy a dos expertos, personas que son quienes trabajan para farmacéuticas en los laboratorios de la Universidad de Puerto Rico y que se le comisionan continuamente trabajos de farmacéuticas de nivel mundial y que ellos hacen este trabajo en la Universidad de Puerto Rico. Estoy hablando del doctor Edgardo Resto, químico y director del laboratorio de la Universidad de Puerto Rico. El laboratorio se dice MSC porque esa MSC significa algo. El doctor Braulio Jiménez, toxicólogo, de nuevo, estamos hablando de personas que cuando se hace un fármaco y que se verifica por las entidades federales más prestigiosas del mundo, van a ellos, ¿ok? Nosotros fuimos a ustedes y gracias por hacer este trabajo por nosotros y por aceptar nuestra comisión y por la prisa también con la que pudieron hacer estos trabajos, que sé que lo hicieron en 2 semanas. Me gustaría que le explicaran al pueblo, estas fueron las muestras que nosotros le pudimos conseguir, buscando diferentes personas del público que nos prestaron estas muestras de sus hogares y de sus negocios en diferentes puntos de Puerto Rico, como ya vieron en el trabajo de Ana Valeria Iturbe. Y aquí vamos a ver unos números que a mí me parecieron preocupantes y me gustaría que ustedes le explicaran, especialmente en el residencial Manuela Pérez. Bueno, lo que teníamos ahí, estábamos comparando la concentración exclusivamente de manganeso en 2 diferentes tipos de análisis. Las muestras filtradas y las muestras no filtradas. Hay que reconocer que el manganeso es un estándar secundario de la EPA y el límite precisamente cuando dice menos de 50 es que 50 microgramos por litro o partes por billón es la concentración que la EPA ha dicho que si está por lejos de esa concentración no tiene ningún tipo de impacto ni en color, ni en sabor, ni en nada. Así o sea que lo que en estas muestras que vimos, dicho sea de paso, no es lo mismo el agua en Hormigueros, en una residencia, que en Cupey, porque son fuentes totalmente diferentes. La planta de Sergio Cuevas fue la que estaba mayormente presentando este problema de manganeso, ¿correcto? Correcto. Ok. Me gustaría que mostráramos esta gráfica y que usted explicara por qué estos números son números sumamente elevados. Los 2 valores que tienes acá es lo que te estaba comentando, es el agua antes de filtrada, ¿verdad? Que es como se llega a la residencia y el agua que la pasamos por un filtro precisamente para ver lo que estaba totalmente disuelto. Que no causan ningún tipo de problema puesto que está en niveles. Sí nos preocupan 6 de ellas, ¿verdad? Que sobrepasan el nivel de 50, pero particularmente estas 3 áreas que las concentraciones son extremadamente altas, esas son 6.700 partes por billón. Esto en Cupey. Esa es una de Cupey. Ok, en esta zona de Cupey que nosotros fuimos, vimos unos números que no deberían estar así. Esto no es agua que debería tomar yo. No, eso no es agua que se debería beber, por eso recomendamos que se filtre y se pase por carbono activado también. Y lo mismo en Carolina. Lo mismo, todo lo que están por encima de 50, específicamente de 200, las que nos preocupa son ya sobre 200, es una concentración extremadamente... Río Piedra, Cupey, Carolina, esta también de Carolina. Las de Hormigueros estaban en 50 o menos, así que entendemos que esas están en los números razonables. Y en Hormigueros habían 2 áreas diferentes y estaban bien. Ok, perdóneme, ¿verdad? Para yo entender, porque yo no soy experto en este asunto, pero cuando yo vi esta gráfica, yo dije, anda, para el carajo, porque estamos hablando de Manuela Pérez, específicamente hierro y cobre, pues sabemos que gran parte de nuestra tubería es vieja, así que, y pasaba por hierro y cobre, porque antes se soldaba con cobre, ¿no? Obviamente. Y era algo que pasaba con estas tuberías bien viejas que tenemos en Puerto Rico de años 40 y 50.
Pero cuando yo vi plomo, dije, anda, esto está fuerte. El problema es que después fuimos a una casa también y a la mayoría, cuando fue a esta casa, ya no estaba saliendo el agua turbia, ya estaba saliendo normal. Y aún así, los niveles de plomo eran bien altos. Toxicólogo, ¿usted puede explicarnos si estos son números o sea, yo podría tomar esa agua, cuáles son los efectos en niños especialmente y particularmente mujeres embarazadas? ¿Podría tomar esa agua, cuáles son los efectos en niños especialmente y particularmente mujeres embarazadas? Sí, son primeramente una de las cosas que tenemos que tener en consideración y tenemos que saber que cualquier compuesto en toxicología se considera tóxico y todo depende de la dosis. O sea, todo depende de cuánto nosotros ingerimos. O sea que puede tener cobre, pero si es una cantidad bajita, no hay problema. El problema es si es una cantidad bien elevada. Y continua. ¿Ok? Y esa concentración que estamos hablando de cobre son alrededor de 15 veces más de lo que se espera y normalmente sería. Y en este caso, por ejemplo, de hierro, estamos hablando de 6.029 de la organización Monte Carlo de Río Piedra. En hierro, ¿eso es normal? ¿Eso es por encima? No, hierro siempre es un elemento que siempre está en concentraciones altas. Y podemos bregar con hierro más fácil de lo que podemos bregar con otro, porque hierro lo usamos mucho en la hemoglobina y lo usamos mucho en enzimas que tiempo. Y sí, sobre unas concentraciones de 15 microgramos por por litro en agua es algo que tenemos que considerar. La concentración luego... Perdóname, 15, y aquí tenemos 218, 93, 47, 148. Bien por encima. Correcto. En sangre, lo que la mayoría de la tiene una concentración de 1 microgramo por litro. Ya 5 decilitros es una concentración que tenemos que considerar y 10 ya es algo preocupante. ¿Cuáles son las concentraciones de plomo en sangre? Y los trabajos que se han hecho, y si nos pueden comentar brevemente, en otros países, en otros estados, la razón por la cual yo planteé hacer esto también fue porque en el proceso de quiebra de Detroit, en el proceso de quiebra de Washington y Nueva York, también se encontró que cuando las corporaciones públicas, en este caso acueductos, dejaban de hacer los trabajos de mantenimiento, automáticamente pasaba esto. O sea, una de las primeras cosas que ocurría es que se dejaba de gastar el dinero que se suponía en la calidad. Lo que estás viendo de plomo y de cobre por la gran cantidad de sedimento que trajo. Tradicionalmente el mantenimiento de acueductos había sido bastante bueno por muchos años. En otra época yo era más o menos químico ambiental y siempre he defendido la calidad de los tratamientos. Pero los niveles de plomo y de cobre son los que más me preocupaban. Y no se analizaron todos los elementos. Así que esto fue sencillamente un sondeo, además de manganeso para los otros elementos, pero se correlaciona que cuando tienes el precipitado alto de los sólidos y manganesos, otros metales también estaban acompañados. Así que el color y los sólidos es importante verlo al consumidor. En otros lugares del mundo que usted ha trabajado, ¿qué hay? Bueno, hay lugares donde hay bastante contaminación y sí ahí es preocupante. Hay varios estudios bien interesantes, particularmente con niños, donde las se han hecho estudios de concentraciones alrededor del 200 a 300 microgramos por litro. Mucho más bajo que las concentraciones que estamos viendo acá. Y ahí, con esos estudios se han visto, por ejemplo, en China se hizo un estudio de 200, más o menos, agua de 240 a 350, y estos niños aparecen ya con unas pérdida de memoria corta y también... Lo que ustedes nos están diciendo, doctores, y perdónenme que me tengo que ir. Gracias por su tiempo y estaremos dándole seguimiento y tratando de ver si la cosa ha mejorado.
porque lo que nos dicen ustedes es que no es una vez, hay que buscarlo para que sea consistente, ¿no? Pero los números estos deberían ser aclarados por la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y darle seguimiento nosotros a esta historia. Muchas gracias, doctores. Gracias.